Nuevo capítulo de un podcast seguro. Hoy nos acompaña un referente con más de 20 años de experiencia en el sector de la ciber. Ha diseñado y dirigido múltiples SOCs, ha sido director de ciberseguridad y CTO en organizaciones de primer nivel y ha trabajado en entornos muy exigentes como la banca, consultoría, industria y startups. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Aliaga. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí, que os sigo desde hace tiempo y la verdad es que es un placer poder estar con vosotros. Ujú. Pues nada, La el verdad placer es es, guay. el placer es nuestro, Alejandro, y vamos allá, vamos a conocerte un poquitín más y que te conozca también nuestra audiencia. Por lo que hemos podido ver, has pasado por distintos roles muy técnicos hasta posiciones de dirección y advisory, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución profesional desde estos perfiles puramente técnicos hasta roles estratégicos como CTO que comentábamos al inicio? Bueno, yo lo considero una evolución natural. Al final, siempre desde que empecé en la parte técnica hace muchísimos años, me ha gustado entender el negocio. Es decir, no solamente quedarme con la parte técnica, sino saber lo que aportaba cuando estaba haciendo cosas técnicas al negocio. Y poco a poco, pues todo eso me fue llevando de forma natural, nunca forzada, a ir teniendo pues cada vez más responsabilidades, de tener gente en mi equipo y sobre todo entender mucho más qué es lo que necesita el negocio, hasta convertirme en lo que yo denomino una especie de traductor entre ambas partes. Y es que, por suerte, en mi carrera pues he tenido la oportunidad de estar en los dos lados de la mesa. Empecé siendo, como digo, una persona muy técnica y todavía lo mantengo porque para mí es fundamental. Y sobre todo he estado intentando siempre entender pues, de la parte de los directivos, de la alta dirección, un poco qué esperan del lado técnico. Entonces, cuando estás en el lado técnico y todavía mantienes esa parte tecnológica, y tienes esa capacidad de hablar con los técnicos y además entiendes el negocio, te permite un poco pues ir evolucionando y saber modelar tu lenguaje para que, bueno, cuando estás hablando con alta dirección no hables en bytes, en megas y en reglas de firewall o reglas de Yara, sino que le hables en un lenguaje que ellos entiendan para que al final, pues eso te haga que también se vea el valor que está aportando la parte técnica que se hace y como yo siempre digo, al final yo creo que lo mejor de esta carrera en la que he estado evolucionando durante muchos años es todavía mantener eso. Y a mucha gente le digo, y quizás os va a hacer mucha gracia, que el día que deje de gustarme las cosas técnicas me voy a dedicar a cultivar tomates. Ya ese retiro definitivo, ¿eh? Sí, Fenomenal. sí, yo considero que al final todavía me queda mucho donde aprender, la tecnología está evolucionando mucho y te diría, Mar, David, que tengo todavía en casa mi propio laboratorio, despliego mis máquinas, hago mis pruebas y evidentemente eso me permite sobre todo mantener esa visión técnica que también ayuda mucho en la parte de negocio para poder aportar ese valor al final que es importante. Ese punto que comentas es muy bueno. ¿Has notado que ahora quizás te cuesta más mantenerte al día que antes? Desde el punto de vista tecnológico, debido a toda esa innovación, sobre todo apoyado con la IA que está viendo estos últimos 2, 3 años. Mira, yo te lo resumo casi que en una frase. Sí que es verdad lo que tú dices, pero te lo resumo que quizás la experiencia ya no me hace saber qué es el comando X con el modificador "-v, f, j", tal lo que sea, pero sí te puedo decir que hay un comando que lo hace. Es decir, que al final la experiencia lo que te permite es saber cómo se pueden hacer las cosas, aunque todavía en la parte técnica no entres a tanto nivel de detalle. Y sí que es cierto que con la inteligencia artificial se están dando grandes saltos, se pueden hacer muchas cosas y tenemos una evolución mucho más rápida de lo que había antes con la tecnología. Eso afecta en el mundo de la seguridad también a cómo lo vamos a entender la seguridad, cómo tenemos que entender nuestro trabajo, pero también tenemos que entender que la tecnología va a tener un doble uso, un doble filo, que también va a ser utilizada por los malos, por los ciberdelincuentes. Por lo tanto, si somos capaces de abstraernos de la tecnología y entender esa parte que comentaba yo antes, un poco de hacer traductor y poder posicionarte en los dos lados de la mesa, hace que al final la tecnología simplemente sea un instrumento. Pero sí que sabes Ujú. que puedes utilizar la herramienta o la tecnología para construir aquello que necesitas, aunque de momento hoy no sepas cuál es el comando, pero ya lo que tienes que hacer, lo que evidentemente es fundamental, es tener un equipo de profesionales que de verdad sepan. Al final, la clave en todo esto es rodearte siempre de los mejores. ¿Has notado tú, digamos, de que debido a tu experiencia ahora ya sabes ir rápidamente qué buscar aunque no sepas usarlo?
Sí, o sea, básicamente lo que te das cuenta cuando ya te vas haciendo un poco más mayor es que es eso, es decir, ya sabes cuál es el camino que deberías llevar a cabo, sobre todo sabes que si llevas otro camino acabarás pegándote contra una pared, y esto me ha pasado gestionando equipos, es decir, muchas veces, y tengo anécdotas muy buenas con equipos que me decían, no, Alex, es que lo que tú me estás planteando hoy en día hay que hacerlo con no sé qué, no sé cuántos. Dije, mira, yo no sé realmente ahora si hay que hacerlo con esto o con esto otro, pero sé que si vamos por este camino nos Vamos a interrumpir este episodio de un podcast seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Mark, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos, y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromisos reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales, lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. chocaremos contra una pared. Y pasaron 3 meses, llevaron un camino distinto y al final volvimos a tener una reunión y fue, vamos a intentar darles eso que dijiste tú, a ver si vamos por ahí y tal. Y por suerte en este caso pues sí salió. Y sí que es cierto que bueno, que también lo que he notado, y eso es importante también, Marc, de destacar, es que los que aprendimos hace muchos años entramos mucho en las tripas de protocolos, entramos mucho en las tripas de cómo funcionan las cosas, hemos pasado por algo muy extenso, sistemas, redes, comunicaciones, es decir, hemos tocado muchos palos y ahora mismo sí que es verdad que como todo el mundo de la seguridad y la tecnología es tan amplio, la gente tiende a súper especializarse en algo muy concreto. Esto a veces puede ser muy bueno, pero también puede ser algo que te dificulta el trabajar cuando intentas ver un problema mucho más allá. Y te pongo un ejemplo. Yo he tenido en algunas empresas que hacer contrataciones y ha habido gente que me dice, no, no, es que yo solamente sé utilizar esta herramienta. Si en la empresa tenéis otra, ya no sé hacer ese trabajo con otra herramienta. Y de lo que se trata no es de conocer la herramienta, como estamos hablando, sino de conocer, de tener esa mentalidad un poco, digamos, de ingeniero, de entender un problema, de cortarlo y de saber cómo abordar los problemas que tenemos, que luego ya encontraremos la tecnología que nos va a dar la solución. Tener esa voluntad de adaptarte, ¿no? Exacto. A ese Sí, y de cambio. aprender y de estar sujeto a ese cambio. Es verdad que conforme te vas haciendo más mayor, te cuesta mucho más aprender o dedicarle tiempo, pero creo que sigue siendo muy bonito y a mí me sigue encantando pelearme en saber cómo funcionan las cosas, por qué funcionan así y esa satisfacción que te da hacer las cosas. Ahora mismo, hasta hace muy poquito de estar hablando con vosotros, estoy peleándome con un proyecto ahora mismo que tengo un problema para incorporar en una aplicación que estoy diseñando y estoy peleándome con la inteligencia artificial para superar un problema de cores que tengo y si no le dices las cosas bien, la inteligencia no lo va a hacer bien. O sea, tengo que saber qué es cuál es el problema que estoy teniendo, qué estrategia quiero llevar yo
para que él me pueda asesorar en nuevas estrategias. O sea que realmente creo que es importante tener esa base de conocimiento que es la que estamos comentando. Muy bueno, muy bueno. Y bien, Alejandro, como ha comentado David en la introducción, llevas ya más de 20 años en este sector y te hago una pregunta así curiosa. No sé si alguna vez te lo han preguntado y es si hay alguna creencia muy extendida dentro de este sector que ha demostrado ser falso con el paso del tiempo. A ver, yo sobre todo lo que he visto en el sector es un sector muy, muy competitivo. Sí que es cierto que una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo y el mayor problema es quizás el creer que lo sabes todo. El creer que dominas una tecnología o que dominas una técnica. Y realmente cuando empiezas a entender cómo funcionan las cosas, realmente de lo que te das cuenta es, ostras, es que acabo de descubrir solamente el principio, que es lo que está Ujú, pasando hoy en día con lo que estamos comentando de la inteligencia artificial. Cuanto más voy, yo que estoy ahora mismo, por ejemplo, pues dedicando mucho tiempo al tema de inteligencia artificial, automatizar cosas, procesos y programar algunas herramientas que me quiero hacer para mejorar mis workflows, cuando consigo algo, me doy cuenta que realmente acabo de ver solamente el primer paso, la punta del iceberg de la de cosas que me quedan por aprender. Entonces, creo que en este sector hay que entender muy bien que la tecnología va muy rápido, hay muchísimas cosas que aprender y que cuando quieres conocer algo, de lo que te tienes que dar cuenta es que acabas de empezar y que te queda un camino muy grande por recorrer para aprender muchas más cosas. Y eso es lo bonito, poder aprender cosas nuevas todos los días. Si no sería un trabajo, yo creo que muy aburrido. exactamente. Sí, sí. Sí, Siempre hay un reto. al finalmente estamos en uno de los sectores con más evolución, ¿no? Y una de las Sí. cosas que más se valora es eso, el aprendizaje continuo y que la gente se vaya reciclando, ¿no? Aquí, Alex, al principio hemos comentado pues tus diferentes roles o posiciones sobre las que has ido pasando a lo largo de tu trayectoria. Hemos visto también que eres profesor y mentor. Sí, Y te queríamos preguntar, de todos estos roles, posiciones, incluso profesor, ¿ha habido alguna posición de estas que haya cambiado más tu manera de ver la seguridad? sí, yo creo que lo que más me ha aportado es cuando estoy haciendo de profesor o de mentor, porque al final escuchas muchas cosas diferentes de gente que lo ve desde otros ángulos. Entonces, y lo enlazo con lo que estábamos comentando antes, cuando te das cuenta que crees haber tenido o tienes una técnica o una forma de abordar un problema, cuando escuchas gente que lo mira o con menos experiencia o que lo mira porque viene de otro sector o porque intenta abordar un problema de otra forma, te das cuenta que dices, ostras, yo ahí en eso no había caído. Entonces, lo que más me aporta, yo creo que de todas las posiciones que he tenido, es esta de profesor o de mentor, porque los alumnos creen que aprenden conmigo, pero el que está aprendiendo todos los días soy yo, que estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Y la verdad es que no hay clase o no hay día en el que no me lleve una lección aprendida y sobre todo me gusta mantener mucho el contacto con mis alumnos porque me aportan muchísimo, porque al final es, ostras, eso que tú dijiste, a lo mejor días después lo relaciono y es verdad, vamos a volver a hablar, que ese enfoque no lo había tenido en cuenta. A ver, y la verdad es que eso, yo me llevo una experiencia muy buena y me gusta mucho, también me gusta mucho enseñar o aquellas cosillas con las que me he tropezado para que la gente no vuelva a tropezar en la misma piedra y siempre pues se va uno más tranquilo a casa de decir, bueno, pues por lo menos lo que yo no pude aprender de una forma que alguien me lo pueda explicar, no sé, es bonito poder estar ahí compartiendo con la gente. Eso es bueno. Y una cosa, según tu experiencia, ¿has visto un cambio a nivel de alumnado? Que no sé muy bien cuál es el target de los que asisten, digamos, a tus clases, porque por lo que tengo entendido es gestión de SOC, ¿puede ser? O al Mira, menos alguna Marc, asignatura o demás. he hecho de todo, o sea, he estado en máster de alguna universidad, Mm, estoy ahora por ejemplo, también ayudando en Startup Valencia a empresas que quieren hacer algo que tiene relación con ciberseguridad. O sea, es muy variado, pero a lo mejor me viene gente que no ha trabajado nunca en ciberseguridad o que tiene un producto o un servicio de una empresa que quiere hacer y quiere abordar la parte de ciberseguridad. Entonces, he visto de todo y yo creo que cada uno aporta una cosa distinta. Y mm, sí que es verdad. Y en el perfil del alumno, de lo que tú me preguntabas, es que si hablamos solamente del alumno puramente de ciberseguridad, lo que sí que he visto en la evolución es esa. Quizás con el tiempo he visto gente que tenía unos conocimientos muy amplios en protocolos y quizás un poco de todo, y ahora empiezo a ver gente súper especializada en algo. Y eso para mí yo creo que no es bueno, ¿vale? Y con matices, entenderme con matices. Es decir, es bueno que haya gente súper especializada, pero a veces el no tener
ese contexto más amplio, a veces no te hace abordar un problema. Y esto te lo enlazo con un problema en un SOC. Muchas veces en los niveles 1 cuando he tenido, hay gente muy buena que sabe hacer una tarea muy concreta, pero a lo mejor no ha visto, digamos que entre todos los logs, un patrón o un comportamiento, porque realmente no está entendiendo cómo funciona un DNS, no está entendiendo cómo funciona una ventana de TCP/IP, es decir, no está entendiendo cómo se hace el sistema de autenticación en Active Directory. Es decir, ese tipo de cosas que comentaba yo antes, que digamos que los que somos un poco más mayores, porque me considero una persona muy mayor, ya hemos visto y nos hemos peleado prácticamente con todo, eso te hace muchas veces pensar y trocear el problema y plantearte cosas que esta gente con super especialización va solamente a lo que sabe hacer. Entonces, eso es lo que yo noto de diferencia y lo que creo que no se debería perder. ¿Vale? Igual estoy contando historietas de abuelo, pero realmente yo creo que es algo que deberíamos potenciar para que se volviese a llevar a cabo. Es bueno, es bueno. Nada, es que, por ejemplo, yo cuando estuve dando clases en un máster, Hmm. aquí mi opinión es que seguía viendo de que había esa barrera de entrada de nuevos alumnos, gente que está empezando, que tiene interés en entrar en este Hmm. sector, de que aún se piensan que solo hay el hacking ético. Y no sé Sí, si es que nos equivocamos nosotros a la hora de promocionar el sector ciber, de que al fin y al cabo el hacking ético casi casi es de lo que menos hay, vayamos a decir, ¿no? Que sí que hay posiciones y demás, pero hay tantas ramas que me extraña o no entiendo muy bien cómo es que eso aún no ha llegado fuera, a los nuevos. Que sí que quizás entiendo que hacking ético es de lo que te hablan en las noticias, ¿no? En el hacker. claro. Pero bueno, no Yo sé. creo que al final es lo que tú dices, o sea, como al final ven que lo de romper es muy divertido y que al final es lo que más sale en las noticias y sobre todo vemos, bueno, cada vez más vemos en los medios que aparecen noticias de, pues eso, de que los ciberdelincuentes han conseguido acceder a tal empresa, vemos un data leak de tal o tal otra empresa, entienden como que al final lo divertido es ver que puedes romper para como que y también lo enlazo con eso de los egos, es decir, he sido capaz de romper esa barrera. Pero para mí lo divertido es estar al otro lado, es decir, defender, es decir, ¿cómo voy a hacer que tú, que te lo intentas saber todo, no llegas a saltarte mis controles de seguridad? Para mí es un reto. Es decir, yo con que te pillo una vez ya te he pillado. O sea, Sí, sí. y es muy divertido. Y lo que tú dices, yo creo que la ciberseguridad, mira, al final es como si lo comparásemos con una oferta de YouTube. Tienes tantísimas cosas que ver. Lo único que tenemos que hacer entre todos es enseñar, y por eso también me gusta ir a dar charlas a los institutos de FP, de que existen muchas más cosas aparte de el equipo rojo, el equipo azul, incluso la parte de GRC, de cumplimiento normativo, que es tan o más importante que el resto. Es decir, alguien tiene que estar creando las políticas de seguridad, alguien tiene que estar revisando que se cumplen. Es decir, realmente la ciberseguridad es tan amplia que todas las piezas se complementan unas con otras. Yo he pasado, por suerte, como comentaba antes un poquito con mi carrera, he pasado por muchos sitios y eso yo creo que te hace entender un poco lo importante que es que todas esas piezas funcionen y no solamente que veamos, como sueles decir tú, como tú has comentado, que el equipo rojo, los que hacen pentesting, hacking ético, pues es como lo divertido. Lo he roto, he conseguido ese reto. Que sí, que puede ser divertido, pero es que yo creo que es mucho más amplio y nos queda el reto de explicar realmente lo que hacemos. Sí. Exactamente. Y antes ya estabas ya mencionando el tema de N1, entonces queremos hablar un poquito sobre Mm. la evolución del SOC durante todo este tiempo y es que realmente y seguramente, y tú lo sabes mejor que nosotros, es que ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos cloud, automatización, IA. ¿Cuáles son aquellas diferencias claves que existen entre ese SOC clásico y lo que debería de haber actualmente en un SOC moderno y que realmente sea efectivo? Mira, yo creo que realmente, a diferencia de lo que tú comentabas, yo no pienso que haya cambiado mucho. Yo sigo Ah, pensando que el SOC no ha cambiado mucho. Es decir, vale. todavía estamos utilizando las metodologías a la hora de crear un SOC. Luego, a la hora de operarlo, como Manuel comentó también cuando estuvo hablando con vosotros, hay Sí. muchas formas de operarlo, pero sí que es cierto que en la construcción, y eso es lo que comento en uno de mis cursos, todavía lo seguimos haciendo como en los años 90. Al final tenemos niveles 1, niveles 2, niveles 3, asignamos por escalados. Es decir, sí que es cierto que hemos pasado de tener la información en data centers a tenerlo en cloud, las aplicaciones han ido cambiando, han entrado tecnologías nuevas, pero lo que no hacemos bien, y eso es lo que he visto, y salvo contadas excepciones, es procedimentar, diseñar,
adecuadamente los SOCs. Es decir, vamos a ver qué procedimiento tenemos que seguir, cómo tenemos que hacer los playbooks, cómo tenemos que hacerlo todo y sobre todo fomentar que no existan silos dentro de un SOC. Yo he visto muchas veces, pues eso, dentro de un SOC, el nivel 1 que solamente hace triaje. Vale, pues, y luego he visto también diseños de SOCs donde los niveles 1 para poder crecer hacia niveles 2 o tener un crecimiento solamente eh, tienen que pasar tantísimas cosas que no hay un plan de carrera o, por ejemplo, no se contempla el crecimiento horizontal y vertical. Es decir, realmente hoy en día la demanda, los perfiles nos demandan agilidad, nos demandan aprender de todo y todo está tan sumamente relacionado. Es decir, el que está haciendo triaje tendré que estar hablando constantemente con el equipo de hacking ético para saber las TTPs, hablar con el equipo también de Threat Intelligence para saber cómo se están comportando los malos. Y luego también, pues, si hablamos, como bien comentabas, de la inteligencia artificial, he visto en muchos sitios decir, no, es que la inteligencia artificial yo puedo montar un SOC, como me han llegado a mí, decir, no, es que voy a montar un SOC donde no voy a tener N1, lo voy a hacer todo con inteligencia artificial. Y ya, y es en plan de, ¿vale? ¿Dónde tienes tus procedimientos? ¿Cómo vas? O simplemente cómo te vas a plantear obtener la información, qué información vas a obtener, con qué logs te vas a quedar, qué eventos de cada, de cada asset vas a obtener. Pero es que si vamos más atrás es, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Es decir, aquí muchos SOCs que he visto yo de donde he ido trabajando y por experiencias al final son como un menú. No, no, yo tengo 200 reglas de detección, yo tengo 800, yo tengo... No, no va de reglas, es decir, dime qué assets tienes, dime en qué sector trabajas, qué superficie de exposición. Es decir, vamos a hacer un gap análisis, vamos a conocer cuál es el riesgo al que te enfrentas por el sector, por la estrategia de tu empresa. Entonces, una serie de parámetros y a partir de ahí voy a diseñar tu SOC. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar esta tipología de ataque, este TTP, yo lo puedo machear, por ejemplo, con MitraTag y puedo ver que para poder detectar este TTP necesito obtener logs de aquí, de aquí y de aquí. ¿Tengo estos logs? ¿Tengo estos assets o estas herramientas de seguridad? No, no las tengo, pues esto no lo puedo detectar. Entonces, el SOC no solamente es, en este caso, detección, sino es asesoramiento, ayudar a crear mejores controles de seguridad, a utilizar mejores herramientas, y eso muchas veces se nos olvida. Entonces, en esa evolución, para mí, de lo que comentabas, construimos, como siempre, los SOCs, pero no caemos en ese detalle. Y un ejemplo de lo que me he peleado mucho, que eso me acuerdo, sin decir nombres, en un proyecto con una empresa muy grande, que estaba haciendo la consultoría para un SOC en la empresa donde yo trabajaba. Y me hace una consultoría que vale muchísimo dinero. Una empresa muy grande y muy reconocida. Y los logs venían por un túnel VPN. Entonces, de cada uno de los assets, lo que había un concentrador VPN y lo tiraban contra mi syslog que estaba en mi CPD. Y después de hacerme todo el proyecto, se me ocurre preguntarle a los ingenieros, oye, ¿qué pasa si se cae el túnel VPN? Nada, no, si lo estamos monitorizando. Digo, vale, muy bien, lo vais a levantar. ¿Y, y los logs que durante ese tiempo yo no he recibido? ¿Qué hacemos? Ah, no, los perdemos. Digo, ¿y no habéis pensado? No sé, yo le dije así un poco en plan broma, digo, igual tener un store and forward en el lado de donde yo tengo los equipos y tengo los assets, para que en caso de que se caiga el túnel, me permita tener una copia local y después enviárselos al SOC y tener un gestor de colas por encima para que el SIEM en este caso no muera por ingesta de logs, yo al menos no he perdido la información. Si durante ese tiempo que el túnel no se ha levantado ha sucedido algo, yo me he quedado ciego. Sí, sí. Entonces, esos pequeños detalles que no nos preguntamos porque no nos paramos a hacer el diseño del SOC, yo creo que son los detalles que marcan la diferencia en esa evolución de cómo queremos tener los SOCs. Y ahí, en alguno de los cursos, yo muchas veces, más que tecnología, me gusta enseñarles a pensar en esos procedimientos que creo que puede ser interesante para dar un buen servicio. Sobre Está esto, muy bien. Alex, si hoy tuvieras que empezar desde cero, desde la base, Mm. a diseñar un SOC, ¿qué tres skills considerarías absolutamente imprescindibles y cuáles ya no harías igual respecto a hace unos años? Es decir, y hilando un poco la pregunta, ¿qué es lo que piensas más en la madurez a la hora de diseñar un SOC para ti? ¿Las herramientas, los procedimientos, las personas? A ver, es difícil elegir una de las tres, evidentemente, David, pero sí que es cierto
que la parte que no hacemos tan bien, o sea, las herramientas al final vamos a poder elegir de un vendor o de otro y la gran mayoría se van a adaptar. Pero hay cosas que, por ejemplo, no hacemos, que es toda la parte de planificación anterior, de diseño, de creación de esa metodología de trabajo, de esa estructuración, digamos, de escribir en un papel cómo vamos a trabajar, cómo se van a hacer las cosas, y luego ya en base a eso que hemos escrito, seleccionar las personas que tengan los skills y luego la tecnología que se adecue. Y luego también muchas veces lo que nos pasa es que con la tecnología nos gusta buscar herramientas que traten de solucionar todos los problemas y no hay una herramienta que te lo haga todo. Entonces, yo, por ejemplo, en los últimos diseños de los SOCs, y mucha gente me decía, ostras, es que eso no tiene sentido. Yo tenía un equipo de desarrollo que trabajaba para el SOC, que era el que hacía de pegamento entre todas las herramientas, para que al final, oye, pues si este dato lo tengo aquí y se lo paso a esta otra herramienta, me lo enriquece, pero me lo devuelve en el ticket. Es decir, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, ¿por qué no me voy a integrar con el sistema de ticketing de mi cliente? Para que al final lo que está sucediendo, si yo soy un MSSP, no lo tengo que tener en mis sistemas. Yo he estado en el lado de la mesa que comentaba antes David, consumiendo servicios de otras empresas, y cuando les he pedido, oye, dame las estadísticas de los últimos 9 meses. No, yo es que no guardo estadísticas. Ah, no, pero si son mis tickets, es lo que me ha sucedido a mí en la empresa. No, no, yo eso no lo tengo. No podía sacar yo KPIs de qué había sucedido. Y realmente ese dato le corresponde al cliente que tiene el servicio. Claro. Entonces, muchas veces ese diseño que no hacemos bien, como ese store and forward que yo decía antes, o esa integración con el servicio de ticketing, para que al final, si eres un MSSP, el equipo del cliente tiene que trabajar, o sea, mejor dicho, tú trabajas para ser uno más del equipo del cliente. Entonces, las herramientas tienen que interactuar. Si yo he detectado una cosa, te lo comunico a ti, tú puedes escalarlo a otro equipo interno de tu compañía y después me puede volver a mí. Pues todas esas integraciones son las que no pensamos antes, porque realmente vamos con diseños de esos que son cajas estancas. Entonces, mira, esta es la caja que tengo yo, me la compras y vale X. Pero a mí siempre me ha gustado hacer trajes a medida. Lo que comentaba antes, entender la empresa, entender el negocio, porque las reglas que vas a poner no van a ser las mismas. Es decir, yo no puedo poner una regla donde diga, pues no puedo tener logins de China, cuando esa empresa tiene una sede en China y tengo Claro. comerciales que viajan todos los meses a China. Por Entonces, ejemplo, sí, sí. ese es el ejemplo más tonto, pero tengo que entender el negocio. Que no O en puedes qué ir hora. con ese paquete por defecto, ¿no? Vamos a Exacto, decir. Ujú. exacto. Entonces, aunque está reñido el que sea, mucha gente dice, no, pero es que eso no es rentable. Si lo haces bien, puedes llegar a ser rentable. Pero realmente, al final, lo bueno de todo esto es que el cliente, si tú le das un SOC que se ajusta a lo que él necesita, después es muy difícil que alguien se cambie de un SOC que esté así por otro. Claro. Y una cosa, cuando hablamos sobre SOC y escuchamos sobre SOC, muchas veces escuchamos ese SOC 24/7. Hmm. Realmente, ¿cómo de común es tener un SOC 24/7 y em, en tu to-do list a la hora de construir un SOC nuevo, en qué Hmm. punto estaría? O sea, ¿cómo de importante realmente es? ¿Quizás A por ver, la necesidad de la empresa? claro, volvemos al mismo punto. Es decir, una empresa que no tiene esa, o sea, hay empresas que pueden no tener esa necesidad y hay alertas que no tienen por qué tratarse a las 4 de la mañana. O sea, hay Ujú. cosas que, por mucho que tú te quieras poner a tratar de solucionar un incidente a las 4 de la mañana, te van a faltar. Si la otra empresa no tiene los equipos, no tiene las personas o tú no tienes acceso a la infraestructura, no vas a poder hacer nada. Entonces, como todo lo que estamos comentando, al final hay que entender esa parte de negocio. Hay otras empresas que sí, es decir, si por ejemplo se para una línea de producción o afecta una aplicación porque esta tiene diferentes zonas horarias o tiene unas necesidades de funcionar 24/7, ahí a lo mejor sí que es necesario que lo tengas. Pero por eso es importante hacer ese análisis previo que muchos otros no hacen y que muchas veces te dicen, tengo un 24/7 y el técnico ese ADN1 por la noche está viendo películas en Netflix. Ya, Porque cuando está, sí, le llega una incidencia y cuando quiere hacer algo resulta que se tiene que esperar a las 8 de la mañana que llegue el de la empresa, o el técnico que está en la empresa, o el equipo de IT, y no puede hacer nada. claro, Entonces, o no hay una guardia al que pueda llamar. Dime, David. claro. No, te quería preguntar, Alex, ¿en qué hoy en día muchas empresas acaban externalizando este servicio, pero bajo tu Hmm. experiencia, ¿en qué casos realmente tiene sentido externalizar un SOC y en cuáles otros pues realmente es un error estratégico pudiendo ser asumido internamente por la propia compañía? A ver, hay muchos factores. Hay factores económicos, hay factores de la propiedad y del conocimiento que pueda tener la empresa, dependiendo del tipo de información, y sobre todo, al final tienes que ver
el modelo que tienes que hacer. O sea, tú puedes tener externalizado un SOC completo o puedes externalizar una función del SOC. Es decir, yo entiendo que haya cosas que a lo mejor tú no tienes que ver la facilidad que tienes tú para poder contratar esos perfiles, la capacidad que tienes tú de crear las instalaciones y las ubicaciones para poder tener ese SOC, que realmente no todo el mundo tiene las capacidades de crear una sala adecuada, hacer la inversión de material, la inversión de personas, pero no solamente es esa inversión que tú estás haciendo. Al final, los costes ocultos de un SOC no están solamente en lo que has invertido para tener al personal, la tecnología y todo, sino hay que mantenerlo durante un tiempo. Entonces, hay que hacer ese análisis, al igual que hicimos ese análisis en su momento cuando pasamos del correo en on-prem a irnos a un correo en cloud. Es decir, veíamos cuánto me cuesta mantenerlo versus cuánto me cuesta tenerlo en cloud. Ese tipo de análisis que comentaba que hay que hacer cuando se tiene un SOC es lo que realmente te lo determina. Sí que hay sectores estratégicos, sectores críticos que al final no vas a poder tenerlo todo fuera, porque estás perdiendo tu conocimiento interno y eso desde luego no es beneficioso para la empresa. Pero le digo, no hay una fórmula, es que yo creo que no hay una fórmula única para un SOC. Al final, Claro. las empresas que intentan hacer un SOC que pueda servir para todos, yo creo que, como decía antes, yo es que soy muy partidario de hacer ese traje a medida, porque realmente en el traje a medida es donde tú vas a dar esa calidad y esa excelencia en el servicio, que realmente es el objetivo que tienes tú como empresa de ciberseguridad, al menos el que yo tengo. Yo cuando quiero dar un servicio a un cliente busco la excelencia y para hacerlo bien tengo que entenderlo todo. Y ahí, pues a lo mejor muchas veces yo puedo ser muy bueno en una parte de un SOC, pero en otras no. Entonces yo he llegado a clientes a decirles, mira, esto no te lo hago. ¿Por qué? Pero si lo tienes ya. Pero es que tú necesitas algo más de lo que yo te puedo dar ahora. No tengo ese nivel de madurez. Hay que ser muy honesto también en ese sentido. Y yo a clientes les he dicho que no, que eso no lo hago. Ujú. Y bueno, por lo que tú comentas, al fin y al cabo lo ideal, ¿no? O al menos desde tu punto de vista, es que cuando se construye un SOC sea Mm. adaptado, ¿no? A esas necesidades de negocio que tiene esa empresa, no ir por paquetes por defecto, pero al menos en tu, por ejemplo, 8 SOCs que has construido o los que has Mm. podido ver, de los que te han hablado a compañeros tuyos, ¿hay algún ABC de errores típicos cuando se intenta construir uno rápido? Sí, a ver, Algo que digas, es que esto siempre acaban fallando. en lo que siempre acaban fallando, yo creo que lo que acaban fallando es en que contratan los perfiles, o sea, contratan perfiles nivel uno, nivel 2, nivel 3, no miran de cubrir todos los skills de lo que sea necesario en cuanto a tecnologías, conocimiento de tecnologías de los vendors, y que luego normalmente el mayor error es, vale, tengo gente muy buena, con conocimientos muy buenos, pero que no saben cómo actuar. No tenemos un líder de un SOC que sepa cómo actuar, no tenemos una comunicación directa con el cliente, no tenemos un seguimiento de las cosas que hay que hacer. Es decir, que al final, para mí, el mayor problema es que un director de un SOC es un director de una orquesta. Entonces, tiene que conocer muy bien, él es el primero que tiene que ser técnico también, y muchas veces ponemos una persona que no es técnica, tiene que ser capaz de hablar con negocio para entender lo que necesita el negocio, y muchas veces o tenemos a alguien de negocio que no sabe de la parte tecnológica, o gente que sabe de la parte tecnológica y no sabe de negocio. Entonces, en muchos cursos de lo que yo doy, al final es que es el perfil más difícil de encontrar. Eso te iba a decir. Es que una persona muy técnica que sepa hablar con negocio, complicado, Claro, muchas es que, veces. es que muchas veces cuando pensamos en un SOC, pensamos en todos la gente que está alrededor a nivel técnico y casi que como cualquiera un poco con dos dedos de frente, perdóname la expresión, alguien que tenga experiencia, que sepa gestionar equipos, lo ponemos a dirigir. Pero es que no va de eso. Es decir, va de que tú tienes que entender las TTPs de los malos, tienes que estar al día de lo que está pasando, tienes que saber cómo crear procedimientos para hacer los playbooks nuevos, saber qué tecnología te interesaría empezar a ir moviendo, para empezar a adaptarte a esas necesidades. Es decir, y luego tienes que entender a tus clientes, tienes que entender rentabilidades, tienes que entender cargabilidad de tus personas, tienes que entender muchos aspectos que van del lado de negocio. Yo he tenido directores de SOC en algunos sitios que me decían, no, yo KPIs en el SOC, yo eso no sé lo que es. Pues eres un director de un SOC. Al final yo te voy a pedir, si yo, en este caso yo le iba a pedir resultados sobre ese SOC, con lo cual tienes que entender cómo funciona tu SOC. Cuando me dices quiero 3 analistas nuevos, yo te voy a preguntar por qué. Dime por qué necesitas 3 y no 4, o 3 y no 2. O sea, tú me tienes que decir, mira, porque la carga de trabajo es esta, porque hemos aumentado el MTTD, porque ahora mismo con estos KPIs que estoy midiendo yo el SOC, y eso es otro de los errores, Mark. O sea, construimos SOCs y luego no medimos cómo funcionan. Ya, ¿Cómo sabes que tu SOC es óptimo? ¿Cómo sabes que tu SOC está funcionando bien? ¿O cómo sabes que tu SOC es rentable? Sí, sí, lo sí, has sí. vendido a N clientes. Entonces,
esa parte de planificación que yo venía comentando es la que muchas veces se nos olvida. Y eso, entenderlo en el puesto para mí, el más difícil es el de o líder de SOC o director de SOC, es el más complejo. Y luego también que nos gusta muchas veces tener un director, un responsable de no sé qué. Mira, yo a veces yo tengo un dicho que muchas veces tenemos mucho camarero para poco cocinero. Es decir, al final necesitamos no gente que esté realmente diciendo lo que tienes que hacer, sino, oye, que si tienes una persona que es buena en nivel uno, dale la responsabilidad de que lo gestione. Dale y que él se vaya probando a hacer otras cosas diferentes y ese crecimiento horizontal y vertical, que lo tengamos. Es decir, yo he tenido gente con muchísimos años y es una persona a la que admiro muchísimo que trabaja conmigo, que es incluso más mayor que yo y sigue siendo un técnico. No quiere gestionar equipos, no quiere ser jefe de proyecto y él siempre quiere crecer en la parte horizontal, quiere ser el mejor en lo suyo. Entonces, eso hay que entenderlo y el director del SOC tiene que saber leer ese perfil y entenderse. Y si me permites, Marc, te cuento una anécdota que yo Sí, creo por que un favor. poco que refleja mucho y creo que es muy fácil. Mira, a mí me ha llegado a pasar en algún SOC de lo típico, de entrar una mañana, eso me pasó en uno de los SOCs, entraba y había un chaval que estaba con una Raspberry y estaba montando ahí un sistema. Entonces me puse a hablar a nivel técnico con él, tal. Ostras, sí, pues esto no lo he probado. ¿Y has probado a hacer esto, tal? Pues mira, bájate este script porque yo lo hago así en casa, tal. Y me voy y al rato me llaman y me dicen, vente, que te vas a reír. Dice que el chaval quiere hablar contigo. Vale, vale, pues voy. Dice, oye, perdona, que es que te he confundido con el pentester que iba a entrar nuevo y no sabía que tú eras el director general. Digo, ya, pero es que no está reñido. Es decir, dice, claro, has empezado a hablarme a nivel técnico y entendías todo lo que estabas diciendo. Y encima, joder, yo iba cada vez más al detalle, al detalle, al detalle. Y tú también. Dice que, claro, yo pensaba que eras el pentester nuevo. Digo, no, 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 soy director general de la empresa. Dice, ostras, dice, ahora mira, ahora me quedo más tranquilo porque sé que la empresa la está dirigiendo alguien que sabe. Y eso a mí me llenó de orgullo. Es decir, es que muchas veces ese perfil doble que yo venía diciendo al principio es lo que yo he querido cultivar siempre en mí. Es decir, que yo me pueda... A ver, hay gente que me supera, pero a años luz. Es decir, no me considero Claro, bueno, claro. ni, vamos, me considero un pardillo en muchísimas cosas. Pero yo sigo todavía haciendo cosas en mi casa y me gusta friquear y trastear. Y cuando voy a un SOC, me gusta sentarme y entender qué están haciendo y todo, porque eso te da una visión, igual que cuando das clase y todo, diferente para hacer las cosas. Yo creo que eso es maravilloso y como decía al principio, si lo pierdo me voy a cultivar tomates, ¿eh? Mm, Qué bueno, qué bueno. Oye, pues muy buena anécdota, Alejandro. Y antes estabas comentando, ¿no? Que al fin y al cabo hemos de adaptar ese SOC al negocio, pero al fin y al cabo adaptarse al negocio sigue siendo un reto muchísimas Hmm, veces desde el punto de vista de seguridad, ya que nos consideran desde negocio ese típico stopper, ¿no? hmm. Ya que a veces tenemos que hacer esa relación de control-velocidad, pero bueno, yo aquí me gustaría hacerte una pregunta y es cuando tú te toca hablar con negocio, ¿cómo consigues, digamos, que la ciberseguridad deja de verse, como he comentado, como un stopper y pase a ser un factor potenciador para el negocio? A ver, yo creo que un poco es la actitud que tomamos cuando vamos a explicar a la alta dirección. Es decir, no se trata de venderle ciberseguridad. Es decir, ni se trata de explicarle cómo concebimos nosotros la ciberseguridad, sino vamos a hacerles entender que la ciberseguridad para ellos es algo que va a marcar la diferencia en muchos casos en que su negocio pueda continuar o no. Vamos a hacerles conscientes de cuáles son los riesgos, de las cosas que pasan, en un lenguaje que ellos entiendan. Y muchas veces ese lenguaje a veces se traduce en euros. ¿Cuánto vas a perder si te pasa esto? No le voy a decir cuánto cuesta el firewall de capa 7 que tiene DPI. O no le voy a decir, mira, quiero un full packet inspector que haga no sé qué con un almacenamiento en un data lake que al final yo vea. No, eso no lo va a entender. Lo que le voy a entender es, mira, necesito invertir X dinero en montar un sistema que te va a proteger de este tipo de ataque, porque fíjate que ha pasado esto en tu competencia, que fíjate que la situación geopolítica es esta, tú tienes presencia en estos sitios y ha pasado esto otro. Y le vas poniendo ejemplos que entiendan. Por ejemplo, pues mira, después de que pasase esta acción, que se hizo una promoción de no sé qué, resulta que el grupo tal atacó a las empresas no sé qué, y esto fue lo que perdió. Entonces, estás hablando en un lenguaje que él entiende. Entonces, él va a dejar de ver la ciberseguridad como un coste y va a relacionarlo con lo que es. Le vas a explicar en términos de competitividad,
en términos económicos, en términos de qué le va a de cómo tiene que comunicar a sus clientes, qué van a percibir sus clientes de su empresa. Entonces, Ujú. ese lenguaje dual que tiene que tener muchas veces ese CISO, de estar entendiendo la tecnología por un lado, entendiendo cómo está el panorama de las amenazas, para después sentarse en la mesa de los mayores, decirle, señores, es que nos tenemos que preocupar de la ciberseguridad. Es que fijaros lo que está pasando. En un lenguaje que ellos van a entender. Y ya digo, no es vender, es adaptar tu lenguaje. Y eso es muy complejo. Y a mí a día de hoy me sigue costando muchísimo. Y eso que he intentado siempre en mi carrera, estar en los dos lados, para poder aprender de directores, para poder aprender de grandes empresas, el cómo lo conciben ellos. Y, por ejemplo, en una de lo que publicamos hace muy poco, y que colaboré como coordinador, que fue el libro blanco del SOC, de hecho, hicimos un capítulo que es cómo entiende la ciberseguridad cada uno de los perfiles. Fíjate lo importante que es. No lo entiende igual. Y te voy a poner ejemplos muy, muy distantes. Un N1, que acaba de empezar en un SOC en ciberseguridad, a cómo lo entiende un gerente de ciberseguridad, a cómo lo entiende un CISO que ha pasado por muchísimos problemas, a cómo lo entiende la alta dirección de una empresa, de una pyme, por ejemplo, o de un grande. Entonces, en ese libro blanco del SOC, lo que hicimos fue preguntarles a esos perfiles cómo entendían ellos la ciberseguridad, para después enfocar cómo hacer un SOC. Entonces yo creo que es fundamental ponerse en sus zapatos, saber cómo ellos lo entienden y a partir de ahí tú adaptar tu lenguaje. Por eso digo, no es vender, es Legal. hablar de día a día, y es muy difícil, de verdad. Ya digo, es algo que yo no tengo dominado todavía, que voy perfeccionando y que aprendo día a día, pero que no es fácil y que es el mayor reto que tenemos, la mayor complejidad. No es la tecnología ni son los ataques. O sea, yo digo que para mí el mayor nivel es el capa 8 que tenemos ahí Sí. con estas cosas, porque a veces, por mucho que quieras, no te pones en sus zapatos. Co- Comentabas, Alex, que al final cuando hablas con equipos directivos, ¿no? Sobre ciber, muchas veces la conversación empieza Mm. por el budget, por el presupuesto o por la herramienta que tienen que comprar. Eh, ¿Qué crees que es lo que más subestiman los CEOs o los equipos directivos cuando hablan de invertir en ciber? Esto por un lado. Luego por el otro, El ¿crees que riesgo. el riesgo? ¿Crees que ha habido un cambio de percepción en cuanto a que ahora son más activos y no tan reactivos? Sí, a ver, lo primero, el riesgo. Evidentemente, no hay mayor atrevimiento que pensar que estás seguro cuando no lo estás. Es decir, esa percepción del riesgo, además, no todo el mundo, no todo el mundo tiene la misma percepción del riesgo. Y os pongo una analogía. Es decir, si tenéis sobrinos o hermanos pequeños, veréis que ellos no tienen miedo a saltar desde una altura, tirarse de un columpio muy grande, eh, porque no tienen esa percepción de que si se caen se van a romper un diente o la clavícula o se van a romper un tobillo. Tú cuando eres más mayor, a veces no pegas un salto de 3 metros porque dices, ay, claro, es que tengo la rodilla tocada, si me caigo me voy a romper. Entonces, la percepción la altura es la misma y el salto es el mismo, pero al final tú tienes una percepción del riesgo muy distinta. Y en este caso, si tú esa percepción del riesgo no la tienes, no porque no, muchas veces porque no te han explicado cuál es el riesgo realmente, no te han explicado en tu lenguaje, eh, tienes esa falsa sensación de seguridad. Y es el lenguaje que hemos escuchado muchas veces de a mí quién me va a atacar, quién va a querer hacerme daño, quién va a querer mis datos. O sea, porque no entiende realmente cómo están las cosas. Y si me preguntas si ha cambiado, sí, evidentemente ha cambiado. Y hay un hecho que para mí marcó un antes y un después, y fue que empezase a salir en los medios de comunicación ataques y problemas de ciberseguridad. Para mí, WannaCry, y lo viví de frente, fue lo que marcó un antes y un después. Ah, y quizás han habido otros, pero WannaCry para mí yo creo que fue el primero. Y lo viví Claro. en mis carnes porque ese día estaba montando un SOC y venía una cadena de televisión para hacer una entrevista sobre una cosa que había pasado que nada tenía que ver con lo de WannaCry, y acabamos saliendo a las 9 de la noche en prime time en un telediario, abriendo el telediario. Eso no había pasado nunca. Es decir, yo no recordaba un telediario que abriese una noticia, De lo ciber. primero, de ciber. Y creo que ahí todo el mundo, aparte de todas las noticias que iban, viendo que se habían parado muchos negocios. Y la gente de repente dijo, ostras, es que yo ahora mismo, sin tecnología, yo no puedo volver al lápiz y el papel para hacer mi trabajo. Y ese día, creo que a mucha gente le cambió el chip. Pero ¿qué pasa? Que nos olvidamos muy pronto. Entonces tenemos que continuar. O sea, no digo que tengamos que tener un WannaCry cada ciertos años, que no. Pero que deberíamos tener algo que nos hiciese recordar lo vulnerables que podemos ser en algún momento. Sí, 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 sí.
Total. Y ese punto es muy bueno porque también, como ha comentado David, ¿no? O sea, ya no es más bien ser reactivo, sino es más bien proactivo, pero proactivo en la necesidad de interés en mejorar tu ciber, vayamos a decir, dentro de tu empresa. Mm. Pero quizás en el SOC, ¿monitorizáis más quizás esos eventos que os permitan reaccionar cuando ya tenéis ese impacto? Es decir, esa resiliencia que quizás prevenirlos, porque es súper importante prevenirlos, ¿no? Pero también es muy utópico pensar de que nunca llegaremos a ser impactados. Es decir, fortalecer esa resiliencia, cómo de rápidos nos podremos levantar. Y Mira, ahí las regulaciones europeas hacen mucho foco en esto, como por ejemplo DORA. ¿Esto también lo has visto tú, por ejemplo, en un SOC, en empezar bien a medir la capacidad de respuesta, más bien que esa monitorización de prevención? mira, esa es la clave entre un SOC maduro y no maduro. O sea, y es lo que estamos hablando antes. Esos KPIs, esas mediciones, es lo que marca la diferencia entre un SOC que es maduro y el que no lo es. Ese SOC que se ha preocupado de tener, de pensar antes de ejecutar, de tener procedimientos, porque al final tú sabes que puedes ser impactado. Pero lo importante es cuánto de rápido vas a poder reaccionar. Y sobre todo, cómo de procedimentado vas a tener la reacción. ¿Sabes lo que tienes que hacer en cada momento? Porque en ciberseguridad, los tres lo sabemos, no podemos improvisar. Y que además, normalmente cuando hay un incidente, lo que suele pasar es Que se que, improvisa, ¿eh? sí, se improvisa, que a ver, no puedes tener autocontrol al 100%, igual que no existe la seguridad al 100%, pero que realmente tu objetivo, tu línea de trabajo siempre tiene que ser por tenerlo todo procedimentado. Y te voy poniendo ejemplos. ¿Por qué hacemos simulacros de incendios en los edificios altos para saber dónde tenemos que salir? Para que tengamos memoria de lo que tenemos que hacer, porque si alguien te dice, está en un papel y tú no tienes un incendio en 5 años, el día que te pasa un incendio, no te vas a acordar de ese papel porque te lo leíste hace 5 años. Pero si lo Ujú. practicas, y luego te pongo otro ejemplo, es decir, ¿por qué los militares hacen ejercicios constantemente? Para tener esa memoria muscular, para que al final todo salga conforme lo tienes que hacer. O sea, yo muchas veces en algunos planteamientos de un SOC he llegado a plantearlo rollo militar, es decir, vamos a hacer simulacros en el SOC, vamos a medir los tiempos de respuesta, vamos a poner a prueba los procedimientos, que esto es como las copias de seguridad. Sí, se están haciendo hasta que el día que tú vas a comprobarlas, dices, pues esto no estaba funcionando. Es decir, todo eso, que son lecciones que hemos ido aprendiendo, las tenemos que aplicar en un SOC y medir cómo reaccionamos, cómo que hacer después un debriefing, analizar lecciones aprendidas, pero que no se queden en un papel, que las trabajas, que nos pongamos a trabajarlas, dedicar tiempo en la planificación de nuestras tareas, porque un SOC tiene su día a día y luego tiene que tener tareas quincenales, mensuales, semestrales y anuales, y hay que medirlo. Yo muchas veces, y me gusta en los SOCs donde he estado yo, auditar a mis propios SOCs. Es decir, yo normalmente me gusta mucho certificar a los SOCs porque certificarlos te permite generar procedimientos y documentación, igual que tenemos Esquema Nacional de Seguridad 27001 para otros ámbitos, pero en un SOC lo podemos certificar también. Existen frameworks para certificarlo. Entonces, me gusta certificarlos al principio para empezar a poner orden en hacer las cosas y después hacer auditorías internas cada 6 meses, que es lo mismo que estamos aplicando en GRC, pero en el lado del SOC. Que no se nos olviden los Ah, procedimientos, que no se nos olviden la forma de actuar, que pongamos a prueba y ¿por qué no? Si hacemos pentesting a las empresas, ¿por qué no nos hacemos un hacking ético en nuestro propio SOC? Para detectar qué cosas no hemos hecho bien y ayudarlas. Y eso es evolución continua. Y eso es un poco lo que para mí marca esa diferencia de un SOC maduro al no. Y de lo que me preguntabais antes, de qué es lo que creo que nos hace bien un SOC, es esta parte. Y por eso sigo pensando que tenemos SOCs de los años 90, porque no sé vosotros, pero yo este tipo de cosas no las veo tan a menudo en todos los SOCs. ya. Marco ha comentado, Y Alejandro, para acabar de cerrar Uy, perdona. Dime. Sí, David, David. perdona, Marc, no decía, Marca, nos hemos chocado. Marc ha comentado antes la palabra, bueno, ha puesto encima de la mesa la palabra regulación y Dora, ¿no? Aquí Alejandro, sobre las regulaciones, Sí, al final es un tema que está ganando mucho peso y, queramos o no, está condicionando lo que es el sector ciber. ¿Crees que realmente está ayudando a mejorar la ciberseguridad o se ha convertido en un ejercicio puramente burocrático sin ningún fin?
Vale, a ver, el tema de todo lo que tenga que ver con el compliance, yo creo que hay dos formas de verlo. Está, y permitidme que aquí haga también una especie de broma, está el cumplimiento normativo y el cumplo y miento. Es decir, hay gente que busca tener el sello, con lo cual voy a montar lo necesario e imprescindible para pasar la certificación, y hay gente que de verdad entiende que la certificación y los controles son para mejorar la madurez y evidentemente para ir progresando en cuanto a ciberseguridad. Entonces, aquí volvemos otra vez al mismo punto anterior, donde es muy importante hacer entender que las regulaciones no vienen para hacer la puñeta a nadie ni para ponérselo más difícil, sino simplemente para ir aumentando en la parte, digamos, de madurez. Y esto es también, a mí me gusta hacer muchas más analogías para entenderlo todo, es el tema del casco en una moto, por ejemplo. Ujú. ¿Vale? Aquí en España tenemos asumido que nos tenemos que poner el casco en una moto o el cinturón en un coche. Pero Sí. ¿por qué lo hemos asumido? Porque al final nos hemos concienciado de cuál es el riesgo de que sea un accidente. No, no, no. Ojalá fuese por eso. Porque sabemos que si no nos ponemos el casco o no nos ponemos el cinturón, nos van a multar y pagar nos duele. Entonces, Sí, es un impacto económico más a partir de a partir de un incumplimiento legislativo, ¿no? O mm, sea, de ahí donde sale. Y después, por ejemplo, que ahora la NIS 2, que va a llegar incluso a impactar desde el punto de vista económico personal al C-Level. Eso es claro, una baza más sobre la mesa interesante con la que poder jugar. claro. Y ese es el punto que al final vemos que para que se haga el cumplimiento, o sea, se está intentando, digamos, que exista una responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Es decir, que al final estamos jugando con datos, estamos jugando con empresas y que al otro lado está el salvaje oeste. Es decir, los malos son muy malos y cada vez van a hacer muchas más cosas. Es decir, que esto permíteme la expresión, es como una guerra donde estamos peleando unos con otros. Es decir, que nos lo tenemos que tomar en serio. Entonces, Sí. sí que es cierto que las regulaciones van a buscar un poco la forma que nos pique en algún modo para que lo podamos cumplir, porque si no, lo habréis visto, extendemos la aplicación de cierta norma, la transposición de no sé qué más, nos podemos tirar años. Al final, hasta que no llega el momento en el que tú le ves las orejas al del lado, no te lo tomas en serio. No es Entonces, obligado. y esto, sí, es eso, es al punto de la percepción del riesgo, que no todo el mundo la va a ver igual. Entonces, cuando ya le tocas algunas cosas, que es el bolsillo, dices, ostras, y esa analogía del casco o del coche es lo mismo. Es decir, vete a cualquier país al otro lado del charco donde hay tres personas en una moto sin casco, yo eso lo he visto. O, Ujú. por ejemplo, no hace falta irse muy lejos. Yo he vivido en Italia y hasta hace muy poco en Italia la gente pasaba olímpicamente el casco. Entonces, Sí, sí. y dices, no me he tenido que ir tan lejos para ver esto. Es No, no. percepción del riesgo y es un poco cómo se va a gestionar todo eso. Y desde luego, yo estoy muy a favor de que todo ese tipo de normativas ayuden a mejorarlo. Y también en que tengamos observatorios que midamos, es decir, observatorios de ciberseguridad que veamos cómo se ha aplicado, en cuántas empresas se ha aplicado la normativa, qué ventajas ha tenido. O sea, que empezamos a medir, es decir, no vamos a saber si lo que estamos haciendo está bien si no medimos. Yo soy muy de medir resultados, porque es la Ay, única ay, forma de saber. los números los entiende todo el mundo. Claro, Y eso es es. lo que estamos hablando, es decir, vamos a traducir todas esas medidas técnicas y control de seguridad a algo que podamos medir, que todo el mundo pueda entender. Entonces, vamos a buscar la forma de hacerlo y creo que, y además en España estamos en muy buena posición para hacer las cosas bien. Sí, totalmente. Y esto que has comentado de Italia, y aquí te hago una pregunta. Al fin y al cabo, has gestionado equipos bueno, aquí en España, en Italia, si no me equivoco, también en Alemania y hasta incluso en Sí, Túnez. Aquí te hago una pregunta más curiosa, sobre todo quizás en temas SOX y demás. Ostras, ¿has encontrado diferencias culturales que impacten directamente a la ciberseguridad o a la hora de trabajar? a ver, yo creo que son cosas culturales, es decir, no es que unos sean mejores que otros, Ya, sino totalmente, que la totalmente de acuerdo. cultura es mucha. Y, por ejemplo, con Alemania, el caso más concreto, y te vuelvo a poner una anécdota de veras, me acuerdo yo que tenemos que montar un sistema que lo habíamos probado en España y era simplemente, pues eso, llevábamos las máquinas y era conectarlas allí. Pues aquí se había probado, estaba todo funcionando, llegamos a Alemania, lo conectamos y no funcionó. Entonces dije, mira, debe ser un problema con este proveedor, hay que hablar con él.
el proveedor lo ha dado de alta y el proveedor lo tiene bien y tal, no sé qué. Entonces, yo he hecho mi trabajo y he confiado que el proveedor lo ha hecho bien. Entonces, yo que venía de fuera era el que tenía que demostrarle que lo había hecho bien. Entonces, yo me ponía a arreglarlo y me decía, pero tú no llamas a no sé quién. Entonces, hay muchas cosas culturales como primero, hasta que yo no les demostré con pruebas fehacientes de que era problema del proveedor, no se llamó al proveedor, y luego tampoco se entendía que, por ejemplo, el concepto de ingeniero aquí en España, que tocamos todos los palos y que al final simplemente es coger un problema, trocearlo, entenderlo y solucionarlo, ellos eran, no, yo tengo que llamar al ingeniero del cable rojo que sabe conectar el conector azul. Ya, pero tú no me puedes. No, 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 no. Yo si no está el ingeniero del cable rojo con el conector azul, no podemos avanzar. Entonces, hasta que no venía el señor que sabía del cable rojo y conector azul, no se avanzaba. Muy Entonces, cuadriculados, ¿no? sí, o sea, sí, realmente es eso, esa parte cultural y en otros países pues hay otras formas de verlo. O sea, sin desmerecer ningún tipo de cultura, que no Total. quiero ponerlo, pero sí que es cierto que ese tipo de cosas, eh, trabajar en equipo, afrontar problemas, igual que en otros países me he encontrado que lo que para mí era urgente en otros sitios es, bueno, pues vamos a comer y mirar un par de cosas y luego lo miramos. Yo, pero no, que es que mirarlo ya. No te me estreses, Alex, no te me estreses, que luego lo miramos. O sea, a mí me pasa de todo. Tengo anécdotas de todo tipo que daría para un episodio completo. Qué bueno, qué bueno. Oye, Alex, y ya para ir cerrando el capítulo de Un Podcast Seguro, un último consejo para nuestra audiencia. Al final, muchos de los que nos escuchan son perfiles pues, técnicos que empiezan a plantearse, dan un paso más en Mm. su carrera. Y te quería preguntar, al final, ¿qué consejo le darías a estas personas que quieren evolucionar hacia roles de gestión o de dirección sin sentir que pierden credibilidad técnica? Lo primero, lo que yo estaba comentando, yo creo que nunca hay que dejar de preguntarse cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas y tener esa curiosidad técnica, que creo que eso es lo que nos mueve a los que hemos entrado en ese sector. Y luego lo otro al final es, pues muchas veces sale de forma natural. Te vas a juntar con algún CIO, algún CISO, en alguna reunión, vas a escuchar un poco el enfoque que tiene. Te diría también que hay algunas certificaciones que sí que te ayudan un poco a entender más la parte de la alta dirección, pero que no, esto yo creo que no es forzado, yo creo que debe salir natural, porque he visto casos en los que gente decía, no, yo quiero acabar siendo no sé qué. Y muchas veces no es que tú quieras acabar siendo, es que al final tienes que seguir una serie de pasos, no te puedes saltar 7, 8 pasos, tienes que ir moviéndote. Yo creo que lo importante es seguir teniendo esa curiosidad técnica, David, que eso no se acabe nunca, que sigas preguntándote las cosas, te dediques un par de tiempo. Mira, yo te puedo confesar que cada noche, antes de irme a dormir, yo me leo mi feed de noticias RSS, donde hay noticias de ciberseguridad o incluso foros especializados y todo. Y es lo último que leo antes de irme a dormir. Entonces, yo esa curiosidad la sigo manteniendo. Hay días que no puedo dedicarle 1 hora, hay días que le dedico 10 minutos porque me duermo antes. Hay días que. No, sí, hay días que llego reventado, Marco. Hay días que llego reventado Normal, y, normal, normal. y abro el iPad y duro 2 minutos, pero que al final, pero intento tener Ese sobre todo interés. Ujú. ese interés y esa constancia. Yo creo que es saber preguntarse las cosas, constancia, no tener prisa. Vivimos en una sociedad donde lo queremos todo y lo queremos ya. Las cosas llevan un camino natural. Yo creo que esto es constancia, ir mejorando, saber dónde estás ahora, dónde estabas hace un año, trazarte planes. No sé, es muy difícil de verlo en la gente joven que lo quiere todo y lo quiere ya, pero los que llevamos más tiempo en esto, hay que pensar que la vida es muy larga y que sí, se puede llegar ahí, pero que hay muchas cosas que hay que aprender por el camino si de verdad quieres llegar a poder hablar con la alta dirección y entender lo que quieren. Escuchar muchísimo, bajar tus egos al mínimo, es decir, no lo sabes todo. Y de cada conversación aprende, de cada visión del que te lo cuente por sus experiencias, te va a decir mucho. Yo creo que eso es ser humilde. Yo aprendo muchísimo, como decía, con mis alumnos, hablando con vosotros hoy aquí. Me encanta poder mantener conversaciones y lo que más me gusta es alguien que me haga el ping-pong. Oye, Ale, ¿ya has pensado en esto? ¿Ya has visto la forma de hacerlo esto otro? Hostia, ya la has jodido, tío. Es que la has jodido. Es que ahora me voy a tener que poner a investigar esto y voy a llegar y me voy a poner a leer porque es que, claro, me has pillado con esto. Eso yo creo que es esa necesidad de conocer que es importante. Muy bonito, muy bonito. Y, perdona, te quiero hacer una última pregunta Claro. ya por interés mío, porque me gusta un montón todo el mundo de startup, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo,
yo veo que, digamos, las startups, de lo último que piensan es a nivel ciber, que es normal, ¿no? Tienen que crecer Mm. súper rápido. Oye, ¿cómo le recomendarías tú esa seguridad by design, que yo creo que es donde se deben enfocar, desde mi punto de Mm. vista, tú me corregirás que tienes más experiencia en este sector? Eso, ¿cómo le recomendarías esa security by design en las startups? A ver, yo normalmente lo afronto por muchos puntos. Es decir, a los que son puramente programadores, pues les invito muchas veces a que entiendan SSDLC para tener al menos una base. O sea, yo simplemente a todo el mundo le pido que al menos tenga una base de conocimiento mínima para entender cuáles son los problemas y los riesgos. Luego también les invito a tratar de hacer unos mínimos, pues puede ser un esquema nacional de seguridad nivel básico o intentar empezar con una 27001 que les va a decir cosas un poco más abstractas y tal, pero que eso les va dando una base para ir haciendo poco a poco. No con el objetivo de obtener la certificación, sino con No, el claro. objetivo de ir entendiéndolo todo. Es decir, que se lo planteen a más largo plazo, ¿vale? En función de su Sí, tiempo, su capacidad y su presupuesto. Pero que eso les permita tener un lenguaje para entender los riesgos y los problemas. Y sobre todo, pues evidentemente, les enseño desde un principio a que dediquen una parte del presupuesto. O sea, y ya les voy dando esa cultura y les voy metiendo, oye, es que en tu presupuesto, si quieres diseñar esta aplicación, que está muy bien, ¿cuánto vas a perder si de repente te la tumba alguien? Buah, pues todo esto. Pues a lo mejor mira lo que te hubiese costado haber hecho un pentesting, un hacking ético para un análisis de código estático y dinámico, ese tipo de cosas. sí. Yo creo que también, ¿no? Se deben de, al fin y al cabo, cuando tú estás creciendo, sobre todo esa startup que normalmente está ese fundador ahí metido, tiene muy claro realmente dónde está el core tecnológico de negocio. Hmm. Entonces, que se centre a proteger ahí, que se rodee de expertos de ciber, consultores y demás que le puedan apoyar, entiendo. Y luego faltaría una cosa que es lo que estaba tratando de impulsar yo mucho también, y que algunas veces lo he conseguido, que es en las escuelas de negocio meter asignaturas de ciberseguridad. Es decir, a los futuros directivos de ADE y Muy bueno. similares, es decir, enseñarles, oye, desde un principio esa security En, by e- design. Es en decir, un MBA, incluso el típico claro, MBA para directivos, allí. claro, en un MBA e incluso en ADE, decir, oye, mira, tú vas a ser el futuro directivo de una empresa. Lo que quiero no es que sepas la tecnología, quiero que entiendas cuáles son los riesgos para que tú tomes las decisiones más acertadas. Es decir, yo lo que quiero es que tú estés preparado para tomar decisiones. Y por eso, cuanto mejor informado estés, mejores decisiones vas a tomar. Entonces, esto desde el principio, igual que un niño de pequeño es más fácil que aprenda varios idiomas, pues en los futuros directores de empresas, si se lo enseñamos desde un principio, va a ser mucho mejor después que entiendan cuando venga un CISO, cuando venga alguien de ciberseguridad y le diga, mira, tenemos que comprar este aparato o me tienes que dar tanto dinero del presupuesto este año para hacer esto. Va a decir, lo entiendo, sé los riesgos a los que me enfrento, sé lo que le puede pasar a mi empresa si no me preocupo de esto. Y creo que eso desde la base es fundamental. Este punto Muy es bien. Oye, interesante. pues yo creo que... Ah, sí. Perdona, Mar, que vamos con delay. Didi, David. Este punto decía que es interesante porque en la última, bueno, Hmm, hace unas semanas a una charla y trataban el tema de los hmm, grados universitarios relacionados con ciber. Hoy en día son hmm, inexistentes y hay algunos, son muy pocos, al menos aquí en Cataluña. Y la respuesta que nos daban hmm, a nivel burocrático son unos procedimientos y, bueno, formalizarlo cuesta mucho. Entonces, sí que sería muy hmm, interesante eso, que los planes de estudio de estas, pues, de estos grados más de business, AD, por hmm, ejemplo, que introdujeran asignaturas del sector ciber para empezar a concienciar en este sentido. hmm. Pero yo creo que es eso, o sea, es a nivel burocrático, la modificación de esos planes de estudios debe ser tan, tan, tan pesada que a lo mejor se la han llegado a plantear, pero de aquí a que sea efectiva, a lo mejor pasan años. Esta es la respuesta que... Yo creo que en general, David, los planes de estudio hoy en día de todo lo que tenga que ser STEM los tenemos que revisar. O sea, la parte STEM y la parte no STEM. Es decir, en la parte STEM de tecnologías ya es muy difícil enseñar mucho del detalle, sino al final enseñar a trocear problemas, a entender problemas, a buscar soluciones, a no ser una persona, a ser una persona resolutiva en ese sentido. Y luego a las carreras que no son tecnológicas, enseñarles